La Edad Media comienza con la desaparición del Imperio de Occidente y acaba con la conquista de Constantinopla por los turcos. Durante ese milenio, la cuenca mediterránea fue compartida por tres civilizaciones: la cristiana occidental, la musulmana y la bizantina. El fortalecimiento de las monarquías, el dominio turco sobre el Mediterráneo y el descubrimiento de América sentarían las bases del mundo moderno. Los dos primeros siglos medievales contemplaron la ruina del Imperio Romano de Occidente y la instalación en su territorio de los reinos germánicos. Mientras tanto, Justiniano lograría reconstruir por poco tiempo la vieja romanidad mediterránea. Mientras, en los umbrales del siglo V, el Imperio Romano atravesaba serias dificultades económicas y sociales, al otro lado de la frontera del Rin y del Danubio, vivían los pueblos germánicos. Estos, organizados en clanes y tribus dedicados a la agricultura y al pastoreo, estaban muy bien preparados para el combate. Los jefes germánicos se rodeaban de un séquito de guerreros con los que repartían el botín obtenido en sus incursiones. Algunos de esos pueblos bárbaros, como los godos, profesaban ya el cristianismo arriano y desde tiempo atrás habían establecido contactos con Roma. A raíz de las grandes migraciones que tuvieron lugar en ese siglo, los pueblos germánicos penetraron en el imperio, llegando varios de ellos a convertirse en federados del mismo. Tal fue el caso de los visigodos, que acabaron por instalarse en el sudoeste de Francia, y de los vándalos, suevos y burgundos, estos últimos localizados en el sudeste de Francia. Por su parte, anglos y sajones se instalaron en Inglaterra, procedentes del sur de Escandinavia. Después de la deposición del último emperador de Occidente, los ostrogodos formaron en Italia el cuarto y último reino federado. Así, a finales del siglo V, el desaparecido Imperio de Occidente era gobernado por 4 pueblos germánicos federados de Roma. Desde finales del siglo VI hasta el siglo VIII, 4 grandes reinos germánicos configuraron el mapa político de Occidente: la Heptarquía anglosajona, el reino lombardo de Italia, el reino franco y el reino visigodo de Hispania. Si bien con ciertos matices diferenciales, los 4 reinos presentaban unas características comunes en el aspecto económico, social y político. El peso de la actividad agrícola y pastoril relegó a un segundo plano el papel del comercio y de la vida urbana, mientras las jefaturas militares y sus guerreros adquirieron gran importancia. En el plano político, la concepción patrimonial del poder y los repartos sucesorios imposibilitaron la estabilidad de las monarquías. Tras la conversión de los 4 reinos al catolicismo, obispos y eclesiásticos se convirtieron en colaboradores de los reyes y en estimuladores de la vida cultural y artística. La debilidad de estas construcciones políticas ocasionó su ruina a lo largo del siglo VIII. En el caso del reino visigodo, una profunda crisis interna imposibilitó la resistencia frente a los árabes. La heptarquía anglosajona, aunque consiguió pervivir hasta mediados del siglo XI, estuvo muy pronto condicionada por las invasiones vikingas. Solo los francos, revitalizados por la dinastía carolingia, lograrían la hegemonía sobre gran parte de Occidente, acabando con el dominio lombardo en Italia. El Imperio Romano de Oriente, Bizancio, que a diferencia del de Occidente sobrevivió a las migraciones bárbaras, emprendió en época de su emperador Justiniano el proyecto de reconstruir la unidad del viejo Imperio Romano. Sin embargo, aunque los generales bizantinos lograron conquistar los territorios de vándalos, ostrogodos y visigodos, los resultados del proyecto del emperador fueron parciales y efímeros. Si el nombre de Justiniano nos resulta hoy familiar, es por la obra legislativa que dirigió, una compilación del derecho romano que constituiría uno de los legados más importantes de Bizancio a la Europa medieval. Más tarde,
En los años del emperador Heraclio, Bizancio hubo de hacer frente a nuevos peligros procedentes del mundo balcánico y sobre todo del Islam. Si bien la expansión musulmana le arrebató los territorios de Persia, Egipto y Siria, Bizancio supo reorganizarse militarmente, defendiendo Constantinopla mientras acentuaba los rasgos helénicos en sus manifestaciones culturales y artísticas. Mientras en Occidente el imperio carolingio era abatido tanto por las revueltas internas como por los asaltos de normandos y musulmanes, el imperio bizantino conocería en el siglo X una nueva etapa de esplendor político y cultural. A mediados del siglo VIII, el mayordomo de palacio Pipino el Breve depuso al último monarca merovingio y con el apoyo del Papa se proclamó rey de los francos. Nacía así la dinastía de los carolingios, instauradores de un nuevo imperio en Occidente. Carlomagno fue coronado tras sus fulgurantes victorias sobre lombardos, ávaros, sajones y bávaros, emperador de los romanos por el Papa León III. A pesar de su título, el nuevo imperio poco se parecía al que había desaparecido en el siglo V. Era franco y su centro se situaba en el corazón de Europa, lejos del Mediterráneo. Los organismos centrales del gobierno residían en el palacio de Aquisgrán, mientras la administración local corría a cargo de condes, duques o marqueses. En la época carolingia, la economía prosiguió el proceso de ruralización iniciado desde los albores de la Edad Media. La vida urbana languidecía y los intercambios eran muy modestos. Por estos años, en la península ibérica, se organizaba la ofensiva contra los musulmanes. En el año 801, la conquista de Barcelona permitió la formación de la Marca Hispánica y a mediados del siglo IX se consolidó el reino de Asturias, que eligió como capital la ciudad de Oviedo. El período comprendido entre mediados del siglo IX y los umbrales del año 1000 es uno de los más convulsos de la historia del Occidente medieval. Las rivalidades entre los hijos de Luis el Piadoso, sucesor de Carlomagno, desembocaron en los repartos de Verdún, que dividieron el territorio imperial en tres porciones: Francia a occidente, Germania a oriente y en el centro una franja que unía a Aquisgrán con Roma. Esta división conduciría, mientras se afianzaban los dos nuevos reinos de Francia y Germania, a la desaparición del título imperial en el año 888. El final del Imperio Carolingio coincidió con la segunda gran oleada de invasiones sobre Europa, protagonizadas por árabes, húngaros y sobre todo normandos. Sin embargo, el origen de la crisis no solo fue exterior. Contribuyeron a ella la ruina del poder público y las rivalidades de los poderosos por beneficiarse de un incipiente crecimiento económico. Era el inicio de la sociedad feudal. A principios del siglo X se produjo la segunda y definitiva restauración del Imperio de Occidente en la persona de Otón I de Sajonia, que tras vencer a eslavos y húngaros fue coronado emperador en Roma. Por estar centrado en Germania e Italia, el nuevo imperio recibe el nombre de romano-germánico. El mundo medieval fue una sociedad predominantemente agraria. A partir del siglo XI, el crecimiento demográfico y el avance en las técnicas agrícolas conllevaron un aumento de la producción que repercutió en la relativa mejora de la condición campesina, ya que los señores tuvieron que reducir sus exigencias para atraer repobladores y colonizadores. No obstante, en el siglo XIV, la presión de la población sobre unos recursos socialmente limitados causaría el empeoramiento de la vida rural y el aumento de las cargas señoriales. Esta situación, añadida a las hambres, pestes y guerras, provocó importantes revueltas campesinas en toda Europa. Vuelta la paz,
se inició en el siglo XV una nueva expansión agraria estimulada en gran parte por la demanda de las grandes ciudades. El sistema social del feudalismo nació en Occidente en los siglos X y XI, al producirse la ruina del poder público y su apropiación por parte de nobles y caballeros. El señorío constituía la célula esencial de la sociedad feudal, en la que los señores, propietarios de la tierra, se apoderaban de una parte de la producción obtenida por los campesinos. Este excedente se redistribuía entre la aristocracia a través de una complicada red de vínculos feudo-vasalláticos. Así, un señor se convertía en vasallo de otro y le juraba fidelidad a cambio de un feudo que solía ser una tierra con sus campesinos. El marco social de la vida nobiliaria era el castillo, que evolucionó desde los torreones de madera del siglo X a las poderosas fortalezas del siglo XV. El despertar de Occidente, desde mediados del siglo XI, puede simbolizarse en el auge de las ciudades, en el desarrollo del comercio y en el nacimiento de una nueva sociedad urbana y mercantil. Sobre esas bases, pudieron edificarse unas sólidas construcciones políticas.